Audiolibro Todo es posible, de Ángel García. Con su fe logró restaurar su relación usando la ley de la Asunción. Un testimonio que te encantará. Todo es posible. Agradecer a la verdadera autora de esta historia, quien a pesar de las adversidades logró sobreponerse y luchar por lo que amaba, convirtiéndose en protagonista de uno de los testimonios más impactantes que recuerdo, utilizando los principios de la ley de la conciencia. Una historia de lucha, fe, perseverancia, paciencia y amor por obtener la recompensa y llegar a su meta. Que este tratado te ayude en tu proceso y camino en el despertar de la conciencia, pero también que sea un bálsamo para esas heridas provocadas por tu travesía en este sendero hermoso, pero confuso en ocasiones, y que sea pues la respuesta que estabas buscando. El universo siempre responde, pero lo hace dependiendo de la vibración que emites. Vibra alto pues, para recibir las respuestas correctas. Aurora. Mi nombre es Aurora. Esposa, madre, hija, nieta y por encima de todos esos títulos soy mujer. Hoy es el título más grande que poseo, pero aunque no lo crean, no siempre me sentí así de orgullosa de decirlo. Antes de empezar mi historia, quiero decirles a todas esas damas que están atravesando una relación complicada que merecemos ser amadas con un amor verdadero, pero que ese amor externo no es más que la expresión pura de lo que nos damos a nosotras mismas. Vaya que sí cuesta entenderlo. Tuve que pasar por terapias, limpias con hechiceros, psicólogos, etc. Hasta que un día, mirando un video por YouTube, me encontré un testimonio y la historia era similar a la mía. Entonces contacté al creador de ese canal, nos pusimos de acuerdo y comenzó este maravilloso cambio que al día de hoy aún continúa. Antes de contarles mi proceso, déjenme decirles por qué llegué a esto. Llevo 35 años de matrimonio con un gran hombre. Por curioso que parezca, ese gran hombre por un tiempo se transformó en un monstruo. O quizá la palabra correcta es que yo me transformé en una versión terrible y él solo vino a reflejar lo que habitaba en mi interior. Yo, al igual que muchas personas, no era consciente de que nuestra pareja solo es un espejo. Me costó entender ese concepto durante varios tiempos, pero una paradoja que me ayudó a comprender es lo que me dijo el psicólogo. Todos necesitamos un espejo para observar nuestro rostro, y cuando nos vemos en él, descubrimos alguna imperfección que pueda estar ahí, un grano que recién empieza a salir o la mancha de la comida de mediodía. Sin un espejo iríamos por la vida llenos de imperfecciones. Lo mismo ocurre con la pareja. Necesito un espejo para mi alma, y nuestras relaciones son eso, espejos que nos muestran las heridas internas. Es por ello que la primer pareja, Adán y Eva, después de comer el fruto, comprendieron que no eran perfectos y ocurrió la primera discusión de la historia entre una pareja de esposos. Continúo. Fue un domingo por la tarde. Carlos llegó a casa ahogado en alcohol. Había tomado desde el día anterior y, fiel a su costumbre, se metió directo a la cama para dormir un poco, pero mi paciencia ya había llegado a su límite. Y decidí encararlo. Exploté contra él, pues no había llegado a dormir y era claro que había estado tomando, mientras nosotras estábamos esperándolo para cenar. Y no era cualquier cena, era cumpleaños de mi hija menor. Ya se imaginarán lo que mi hija sufrió ese día esperando a su papá, mientras él era feliz tomando. Ese era uno de esos días en los cuales ya no importa nada, donde sabes que debes tomar una decisión o perpetuarás para siempre una vida de dolor y sufrimiento. Y así lo hice. Él trató de defenderse como pudo, pero no había excusas posibles. No asistir al cumpleaños de su hija. No había forma de perdonar algo así. Por si todo lo anterior fuera poco, justo en medio de la discusión, le entró una llamada. ¿Y adivinen qué? Somos mujeres. Estoy segura que lo imaginan. Era una mujer. Le arrebaté el teléfono y contesté. No recuerdo muy bien las palabras,
Solo le dije que no se preocupara, que a partir de ese día Carlos quedaba libre. Carlos me tomó del brazo para pedirme perdón y no sé de dónde, pero saqué una fuerza sobrehumana que cuando le quité su mano de encima, él se quedó perplejo, con un rostro de miedo y asombro a la vez. Llamé a mi madre, cambié a las niñas con la primer ropa que encontré y me fui. Aún recuerdo esa tarde cuando salí de la casa y cerré la puerta. Me paré frente a la casa y con el alma rota y la cara llena de lágrimas, me juré que nunca más volvería a permitir que nadie pisoteara mi corazón. Durante mi vida he hecho miles de promesas. Algunas las he cumplido, otras no. Pero esta promesa tenía un sello particular, un cambio de vida. Pasaron meses. Carlos me llamaba casi todos los días. Nunca contesté una sola llamada. Y no es porque no lo amara, Me moría de ganas de contestar y escuchar su voz pidiendo perdón. Quería que fuera a la casa de mi madre, arrepentido y suplicando. Juro que lo deseaba. Pero mi orgullo era más fuerte. Me sentía herida, traicionada, humillada. Poco a poco, todas esas emociones fueron aumentando y con ellas mi carácter cambió. Mis hijas, mis padres y hasta mis compañeros de trabajo pagaron las consecuencias. Todo me irritaba. Me invitaban a salir y nunca asistía. Dejé de ser amorosa con mis hijas, peleaba con mis padres, llegaba del trabajo y solo quería dormir todas las noches, o por lo menos lo intentaba, porque en el fondo me la pasaba extrañando a Carlos. No había día que no pensara en él. Pero mi orgullo logró ponerme una máscara de la cual no era consciente. Entonces, una de esas noches, estaba navegando por YouTube y miré un video de un testimonio. Le presté atención y descubrí que la historia era similar a la mía. El video tenía el contacto del autor, así que me puse en contacto con él. Debo decir que tengo miles de personas en mi vida y pocas personas logran impactarme, pero este caballero lo hizo desde la primera sesión. Tuve una sesión de 1 hora, le expliqué mi situación y me dio algunos consejos que me ayudaron a disminuir la ansiedad y el estrés. Pero el trabajo apenas comenzaba. Un día después de cobrar mi quincena, dispuse una cantidad para empezar las terapias y fue ahí donde todo empezó. Carlos ya salía con alguien más. Si algo he sabido es que los chismes vuelan, y en cuanto él la llevó a su casa, fui la primera en saberlo. Eso me dolía mucho, pues, aunque yo decidí alejarme, siempre estuvo en mi corazón poder retomar la relación que por años tuvimos. Me imaginaba nuevamente con él y mis hijas, paseando por el parque o cosas así. Muchas veces me pregunté si era amor o era más bien una costumbre la que me hacía querer volver. Tuve muchas pláticas con amigos, con mis padres respecto al tema. Ellos, fiel a su amor incondicional, siempre me decían que no me engañara, que esa relación ya no daba para más y que buscara hacer mi vida como él estaba haciendo la suya. En una sesión recuerdo bien las palabras que me dijo el psicólogo. Deja de preguntar fuera. Pregúntale a la única persona que conoce esa respuesta. Pregúntate a ti misma qué es lo que sientes. No tenía idea cómo hacerlo. Entonces me dio la técnica que usaría. Una meditación corta y después preguntar mentalmente. Y esa noche me senté en mi cama. Cerré los ojos y me pregunté, ¿qué es esto que de verdad siento? La respuesta no fue audible, pero cuando cerré mis ojos, se vino una escena tan clara a mi mente. Era el día de mi boda. Yo tenía puesto un vestido blanco, hermoso, y Carlos lucía un traje de seda azul oscuro. Una barba cerrada y ese corte en su ceja que odiaba, pero debo reconocer, lo hacía lucir muy atractivo a la vista. Justo antes de entrar a bailar el vals, Carlos me tomó de la cintura con esas manos ásperas y fuertes y me dijo, no sé qué nos depare la vida, pero de algo estoy seguro. Tú eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mis días. Recuerdo que escuchar esas palabras aquel día fue maravilloso. Recuerdo haber derramado una lágrima. Me sentía la mujer más afortunada del mundo y para mi sorpresa, ahí, sentada en la cama de mi habitación, estaba una vez más bajando por mi mejilla esa misma lágrima como aquella vez.
y el corazón tan acelerado que parecía como si me hubiera transportado a ese lugar. No sé cómo explicar, pero era como viajar en el tiempo a mi boda. Incluso pude sentir el abrazo de Carlos. Fue mágico de verdad. Esa fue la respuesta que necesitaba. Lo que había por Carlos era amor, y un amor verdadero e intacto. Carlos, por su parte, estaba haciendo su vida lejos de nosotras. La persona que estaba con él era una compañera de trabajo, más joven y muy bonita. Si conoces la ley de la conciencia, sabes que eso no es problema alguno, pues lo que es tuyo siempre está ahí. Yo quería atraerlo ya, rápido, en una semana o ese mismo día de ser posible, pero el psicólogo me bajó de esa nube y me dijo algo que al principio no me gustó nada. Me dijo que antes de trabajar por atraer a mi pareja, primero necesitaba trabajar en mí. Esa idea no me gustó en lo absoluto, pues yo estaba bien, por lo cual no necesitaba trabajar en mí. O eso pensaba. En el proceso descubrí muchas cosas de mí que ni siquiera sabía. Por ejemplo, que tenía una herida de abandono, la cual era una de las causas por las cuales mis relaciones fracasaban constantemente. Supe que Carlos era similar a ese padre que jamás tuve y que todas sus características eran similares al padre que me abandonó. Que eso me hacía sentir temor al abandono, que me destrozaba la idea de que se fuera de mi vida, pero no por miedo a la soledad, sino porque me hacía recordar ese padre que un día decidió irse de mi vida. Después de meses pude resolver mis temas internos y entonces estaba lista para retomar mi matrimonio, o al menos esa era mi intención. Atraer a alguien es fácil, el detalle es hacerlo bien. Mientras tomaba las sesiones, miraba pasar los días y nada parecía acontecer. Yo me sentía igual, y Carlos seguía feliz con su nueva pareja. Entonces busqué ayuda más afín a mis intereses. Fui a buscar una hechicera que me dijera la verdad, que lo que estaba haciendo me traería de vuelta a Carlos, o era una pérdida de tiempo. La hechicera me dijo que ella podía acelerar mi proceso y que ella me traería a Carlos en una semana. Por fin me escuchás, le dije a Dios. Y por supuesto que empezamos a trabajar. No tienen ni idea del dinero que gasté en cosas que me pedía comprar para el hechizo. Fue mucho dinero. Vendí algunas joyas que tenía. Pedí un adelanto de mi trabajo e incluso empeñé los anillos de boda. Si Carlos venía a mi vida haciendo esto, entonces valía la pena el esfuerzo, pensé. Cabe destacar que pasaron 3 meses y Carlos no volvía. Somos tan ingenuos a veces que hoy me da risa pensarlo. Recuerdo que una noche convencí a una amiga que me acompañara a un panteón de la ciudad para enterrar un trabajo de amarre. Tenía que buscar una tumba de alguien que apenas tuviera 2 semanas de haber sido enterrado. Pasamos casi 4 horas buscando esa tumba y cuando por fin la encontré, no tenía cómo sacar la tierra. Esa noche usé todo lo que estaba en mi alcance. Al día siguiente, mis dedos me dolían demasiado, mis uñas quedaron llenas de tierra, pero yo me sentía feliz. No importaba nada con tal de ver de nuevo a Carlos a mi lado. Las sesiones, por supuesto, que las había cancelado, ya que ahora tenía la solución mágica a mi problema de amor. Carlos volvería muy rápido y ahora me concentré en ese trabajo. Después de la semana 1 del tercer mes, y sin dinero, fui a ver a la hechicera y le dije que no había cumplido su palabra. Ella me dijo que en una semana lo tendría, y ya había pasado mucho más. Por supuesto que me pidió más dinero. Me inventó miles de excusas. Para no hacer el cuento largo, no funcionó. Me sentía estúpida. Había gastado mucho dinero sin resultados. Era una sensación de dolor y cansancio. Me sentía corriendo en una banda de gimnasio queriendo llegar a algún lugar. Algo imposible. Volví a retomar las sesiones, esta vez comprometida con el proceso. Hacíamos mucho trabajo interno, amor propio, autoconocimiento, heridas de la infancia y muchas cosas más. Yo me sentía cada vez mejor. Más feliz. Mi relación con mis padres e hijas mejoró muchísimo. Logré pagar mis deudas. Y en el trabajo me dieron otro puesto mejor. Pero Carlos no venía. Ustedes sabrán lo que es. Saber que todas tus áreas mejoran, pero esa área del amor parece resistirse demasiado al cambio. En realidad,
El cambio es muy fácil, pero no me daba cuenta del error. Yo estaba trabajando en mí, pero siempre estaba pendiente de lo que Carlos hacía. Tenía una amiga que vivía justo a un costado de la casa de Carlos. Entonces ella me tenía informada de todo lo que hacía, de la hora de llegada, cuando la novia de Carlos lo visitaba, etc. Y siempre que me decía algo negativo de Carlos, yo me sentía muy mal, porque pensaba que no tenía caso seguir en sesiones si nada cambiaba. Yo sabía incluso cuando Carlos llegaba tomado, pues tenía la costumbre de dejar el coche fuera del aparcamiento cuando estaba borracho y la vecina me lo hacía saber. Un día le confesé esto al psicólogo y entonces me dio lo que considero el mejor consejo y lo que cambió mi vida por completo. Me dijo: tienes que matar esa versión. Yo no entendí en ese momento qué era lo que significaba, pero me explicó. El Carlos que un día se enamoró de ti y te pidió matrimonio no es este Carlos actual. Este Carlos no te busca, no te llama, no se preocupa por sus hijas, es borracho, tiene pareja. ¿Este es el Carlos que quieres en tu vida? No, claro que no, le contesté. El Carlos que quiero es el que todas las noches me daba un beso en la frente antes de dormir, el que los fines de semana nos llevaba a comer pizza con las niñas, el que me ayudaba con las labores del hogar. Entonces dijo: al otro Carlos lo tienes que matar. Tienes que dejar de darle vida, soltarlo por completo, hacerte cuenta que no existe, quitarle toda la atención posible hasta que desaparezca. Porque solo cuando ese Carlos muera, le darás vida al otro. Las que alguna vez han amado a alguien que no está en sus vidas saben lo que duele soltar, porque el miedo que nos invade es muy fuerte. Pensamos que si no vuelvo a saber de esa persona lo voy a perder para siempre, que la próxima vez que sepa de él ya estará casado con 10 hijos o más, que se olvidará de mí, que pensará que no me importa porque ya no lo busco como antes. Son muchas las dudas y miedos que vienen a la mente cuando nos dicen que soltemos. Pero lo hice. Le pedí a mi vecina que no me contara nada más de Carlos, que ya no me importaba lo que hiciera con su vida y así lo hice. Era duro soltarlo, porque las niñas me preguntaban por él todo el tiempo y mis padres también lo hacían. Entonces les construí un Carlos nuevo. En mis conversaciones, Carlos era maravilloso. Era el mejor padre, el mejor yerno y un esposo increíble. Les contaba que estaba en rehabilitación por su problema de alcohol, que por eso no venía a ver a las niñas, que me había prometido que Navidad la pasaría con nosotras como antes. 4 meses más pasaron sin saber nada de él, pero todas las noches estábamos juntos. Esa escena mental que había construido era donde estábamos sentados en la sala, mientras mirábamos cómo mis hijas abrían sus regalos de Navidad. Él tenía un suéter color rojo y por alguna razón usaba lentes, algo que jamás había hecho en la vida. Era 12 de diciembre. Nos preparábamos para una festividad en la escuela de una de mis hijas. Mientras la peinaba, sonó el celular, el número era desconocido, entonces lo tomé y contesté. Cuando escuché la voz que estaba del otro lado, un frío recorrió mi espalda. Era él, Carlos, diciendo: hola, ¿podemos hablar? Me quedé helada, no sabía qué decir, pero como pude dije: sí, claro. Me pidió que nos viéramos en algún lugar. Le comenté que yo le avisaba cuándo y colgué. Inmediatamente le hablé a mi psicólogo para contarle y él solo me dijo: es el fruto de tu proceso. Carlos llegó. Fui a la actividad de mi hija, la disfruté mucho y por la noche, antes de dormir, le llamé. Nos dijimos muchas cosas. Preguntó por las niñas y por mis padres. Fue todo muy simple, pero yo sabía que era mi asunción manifestada frente a mis ojos. Al día siguiente, en la esquina de un café, mientras tomaba un americano sin azúcar, lo miré entrando por la puerta de ese lugar. El universo es extraño, pero maravilloso. Tenía puesto una chamarra que le regalé en uno de nuestros aniversarios. Y no lo van a creer, pero venía con lentes. Cuando miré eso, solamente cerré mis ojos y dije en mi interior: gracias. Pasaron 8 meses y 2 semanas para que pudiéramos estar juntos en ese café.
Mi proceso fue corto a comparación de otras personas, pero pudo ser más corto si no me hubiera desesperado. Por querer acelerar mi manifestación, por poco lo echo a perder, sin contar el dinero que me gasté en otras cosas. El desgaste emocional es terrible. También fue hasta que aprendí a soltar mi resultado y enfocarme en la felicidad de mis hijas y mía cuando hubo un cambio de vibración en mí. Y eso fue lo que atrajo la versión esperada de mi pareja. Y si te has preguntado, ¿qué siente alguien cuando está siendo manifestado? En una de las charlas que tuve con mi esposo, me contó que en una ocasión, mientras estaba en casa mirando un partido de fútbol, de pronto sintió unas ganas enormes de saber de mí. Me comentó que se metió al cuarto y tomó una foto que teníamos en un buró, que la tomó en sus manos y empezó a llorar, que sentía unas ganas enormes de llamarme o de salir corriendo a buscarme, pero que sabiendo lo que había hecho, pensó que lo odiaba y que no querría saber de él jamás. En otra ocasión, mientras estaba en un bar tomando con sus amigos, dice que observó a una mujer sentada en la barra del lugar y que era similar a mí. Dice que cuando miró a esa mujer, se fue al baño del local para echarse agua en la cara y ver si no era una alucinación provocada por el alcohol. Después, cuando regresó a la mesa, la mujer ya no estaba. Intentó buscarla por el lugar, pero nunca la encontró. Mi psicólogo me comentó que a veces, cuando entramos en un estado de meditación alfa, podemos transponer el cuerpo físico en algún lugar externo al lugar donde estamos. Neville cuenta que pudo viajar a la habitación de su sobrino enfermo y su hermana pudo verlo sentado en una silla al lado de la cama donde estaba su sobrino. Yo no considero que puedo dominarlo, pero creo que eso fue lo que pasó esa noche, ya que cuando me contó de esa mujer y al decirme qué ropa tenía puesta, era similar a la que yo usaba. Hoy en día tengo claro que la ley funciona a medida que somos conscientes de que nosotros le damos forma a nuestra realidad con lo que tenemos dentro. Yo aprendí mucho de la ley, pero de manera personal aprendí que cuando se trata de atraer o querer recuperar a alguien, primero debemos recuperar esa versión de nosotros mismos que en su momento atrajo a esa persona. Ese día Carlos me contó que la persona con la que salía era una mujer que llegó semanas después de que yo me fuera de casa. Aquí debo confesar que durante los primeros días de mi salida de la casa, entre mi rabia y rencor que sentía por Carlos, un miedo habitaba mi cuerpo y mi mente. Cuando contesté la llamada en medio de aquella discusión, pude ver el nombre de la mujer que llamó y se quedó clavado en mi cabeza de forma inconsciente. Miraba ese nombre en muchos lugares. Incluso conocí personas que se llamaban igual. Sin saberlo, comencé a alimentar la idea de que Carlos conociera a alguien y que ahora, que era libre, pudiera ocupar mi lugar con otra mujer. Todas las noches me levantaba de madrugada con ese pensamiento. A veces era más fuerte que otras. Le di tanto poder que se manifestó de forma inmediata. Nosotros poseemos el poder de darle vida a todo lo que pensamos, cuando lo alimentamos día a día. Una parte curiosa, le conté de mi escena mental donde me miraba junto a Carlos en la sala de mi casa, mientras mis hijas abrían sus regalos de Navidad. Bueno, Carlos tenía un suéter color rojo y lentes. Carlos jamás usó lentes desde que lo conozco. Nunca lo hizo. Él trabaja de seguridad en una empresa. Bueno, mi escena mental necesitaba tener todos los recursos posibles y más exactos. En una ocasión me contó que llegó un paquete grande de material de oficina y le pidieron a él que les ayudara para meterlo al área de trabajo. Entonces, cuando lo estaba acomodando sin querer, un paquete cayó de lado y golpeó un recipiente que contenía ácido. Carlos tenía las dos manos ocupadas y no pudo evitar que le cayera en uno de los ojos. Después de la revisión con su doctor, le pidió que usara lentes para prevenir infecciones en un futuro, así que tendría que usar lentes por un año. No digo que yo provoqué ese accidente, pero la ley funciona así. Cuando más precisa es tu escena y más detalle tiene, no sabes cómo, simplemente sucede tal cual lo pusiste en tu mente. Después de esa cita, me pidió perdón. Fue a casa para hablar con las niñas y con mis padres. Por supuesto que las niñas lo recibieron feliz de la vida. Mientras charlaba con mi mamá, le contó algo más. Yo les decía que él estaba en un centro de rehabilitación por su problema de alcohol. ¿Y qué creen? Fue precisamente eso lo que le contó a mi madre. Le dijo que todo ese tiempo había estado trabajando en él para recuperarse de ese problema. Pero, si aún dudas del universo,
agárrate de donde puedes porque esto te va a volar la cabeza de la impresión. Siempre pedí que él pudiera liberarse de su adicción al alcohol. Tuvimos miles de peleas por eso. Intenté por muchos medios, pero jamás lo convencí. La mujer que apareció en su vida y que hoy reconozco que yo metí en mi relación, asistía a un grupo de ayuda a personas que tenían temas de drogas, etc. Ella fue el puente para que él pudiera comenzar a asistir a terapias grupales y pudiera vencer su enfermedad con el alcohol. Mi psicólogo me dijo muchas veces que una vez que aceptamos el camino de la ley de la conciencia, todo cambia. Comenzamos a ver la vida desde otra percepción y tiene mucha razón. Hoy sé que yo atraje todo eso para formar mi propio puente de incidentes hacia mi deseo. Que ella tenía que aparecer para ayudar a que él trabajara en su problema y así transformar su mejor versión. Y que en su momento lo miré como algo malo en mi vida. Hoy entiendo que cada cosa que sucede durante mi proceso de manifestación es puesta por mí misma para que me ayude al cumplimiento de mi deseo. Y que a veces no lo entiendo, pero así funciona. Si lo hubiera entendido antes, me hubiese ahorrado tanto dinero, tiempo y sobre todo lágrimas. Pero también doy gracias porque si no hubiera pasado eso, no pudiera contarles mi historia. Y digo que no entendía por qué durante este tiempo había momentos donde amanecía con toda la actitud y de buenas, pero otros días era todo lo contrario, parecía tan difícil. Era como si nunca lo fuera a lograr, como si jamás se fuera a cumplir mi deseo. Uno de esos días de desesperación, recuerdo que abrí mi WhatsApp y encontré un mensaje de un compañero de trabajo invitándome a salir. Siempre me había intentado conquistar, o por lo menos siempre estaba ahí diciéndome cosas. Ese día dije, ¿por qué no? Y acepté su invitación. Fuimos a cenar y claro, después de la cena me pidió algo más. Quiero que presten atención a esta parte porque seguro les ha pasado o les puede pasar. Nos tomamos unas copas, yo tenía 4 meses sin sentir una caricia, no considero y jamás lo he hecho una falta de respeto sentir deseo sexual, de hecho es lo más normal sentirlos. Entonces simplemente dejé que pasara. No me resistí. El joven era atractivo, así que no puedo decir que lo hice contra mi voluntad, sino todo lo contrario. Lo disfruté mucho. En el fondo lo necesitaba también. Cuando tuve mi sesión, el psicólogo me explicó algo que me estaba atormentando. Le dije con vergüenza lo que había ocurrido y le hice la pregunta que quizá tú te estás haciendo o te has hecho alguna vez. ¿Eso que hice puede echar a perder mi manifestación? ¿Será que fui infiel a mi deseo? ¿Será que engañé a mi esposo? El psicólogo me dijo que si no existe nadie fuera de mí, no había nadie a quien engañar. Neville dice que no hay nadie a quien cambiar, por tanto, tampoco a quien engañar. Esa situación fue creada por mí misma, para cumplir con esa parte insatisfecha que tenía en ese momento. Era yo dándome amor a mí misma a través de otra persona. Me quedó tan claro y espero que te quede claro también a ti. Así como tú te das golpes de pecho y provocas situaciones negativas para dañarte, también puedes darte amor a través de otras personas sin remordimiento alguno, porque todo lo de afuera eres tú. No te estoy incitando a nada, solo explico lo que he experimentado porque sé cómo el remordimiento nos puede frenar para ser felices y experimentar el placer en ocasiones, incluso el amor. Las personas nos dañan porque lo observamos con los ojos humanos. Por eso es necesario trascender, lograr ponernos en un lugar de altura espiritual, donde miremos las cosas desde otra perspectiva. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén, eran perfectos. Miraban con los ojos espirituales. Nada los dañaba, nada los hería. Pero cuando comieron la fruta prohibida, la Escritura dice, y les fueron abiertos los ojos. Desde entonces vemos las cosas de forma humana. Por eso Neville nos dice que cerremos los ojos al mundo externo y los abramos en el interior, porque si los abrimos como dioses, podemos ver todo de forma diferente. Mi matrimonio antes de la separación era un matrimonio más del montón. Muchas veces deseaba que fuera diferente. En ocasiones, cuando mi esposo me llevaba a las fiestas de su empresa, yo miraba a otras parejas y los miraba felices. Tantas veces deseé que nosotros fuéramos como aquellos.
En una ocasión recuerdo que platicando con la esposa de un compañero de mi esposo, me contaba cómo cada fin de semana visitaban a sus padres y hacían carne asada y lo pasaban muy bien. Mi esposo siempre que yo quería visitar a mis padres me decía que me fuera sola, con las niñas, que él se quedaría mirando fútbol. Tantas veces pedí que mi matrimonio fuera diferente que el universo me escuchó. Tomó nota de cada cosa que deseaba y pedía para mi vida matrimonial y cuando estuvo listo, ocupó una separación para arreglar las cosas que yo misma había pedido. Las formas no las entendía, pero no necesito entenderlas, solo aceptarlas. La Escritura dice, porque tus caminos no son los míos, ni tus pensamientos iguales que los míos. Yo hubiera preferido un cambio, pero con formas diferentes, pero el universo trabaja a su forma. He aprendido tantas cosas sin duda y hoy te comparto esta historia porque sé que en algo te puede ayudar. Cuando Ángel, el famoso psicólogo que tanto mencioné, me pidió la historia para escribir su libro, le dije que sí, porque después de un proceso largo, mi historia se parece con muchas más a las cuales puede ayudar. Quiero concluir este testimonio diciéndote que a veces creemos poder hacerlo solos, que pensamos que hay atajos o calles más pequeñas que nos ayudarán a llegar más rápido a la meta. Pero no es verdad. El único camino que existe no es tan rápido y sencillo, y no porque no lo sea. Sucede que en ese camino vamos a descubrir muchas cosas que tenemos que sanar antes de avanzar y que todo está dentro. Pero si persistimos y somos valientes, podemos lograrlo. Cuando escribo este capítulo, del otro lado del cuarto, mis hijas están abriendo sus regalos de Navidad. Papá y mamá están en la mesa tomando café y Carlos está sentado en el sofá, esperándome. Le dije que venía al baño. Yo traigo puesto un vestido azul, corto, que compré la semana pasada y unos tacones azules también. Mi labial es rojo y estoy sonriendo frente a un espejo del tocador. Mi mano derecha está temblando sosteniendo el lápiz con el que escribo las últimas palabras. Te preguntarás, ¿por qué tiemblo? Porque Carlos tiene puesto el suéter rojo y los lentes en su rostro, y esos artículos son el testimonio más grande de mi historia de manifestación. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte que no soy mejor que tú, que tengo miles de errores, faltas de ortografía y tartamudeo al hablar. Lo que quiero decir es que si Dios pudo darme lo que le pedí, también puede darte a ti lo que deseas, pero tienes que persistir y confiar. Pero sobre todo, trabajar duro en sanar en ti las cosas que están proyectadas fuera. Yo te escribo desde mi cuarto en una noche buena y deseo que así como yo me siento plena en este día tan especial, tú también puedes tener ese día de plenitud porque sí se puede. Cuando tuve mi última sesión, Ángel me dijo que estaba orgulloso de mí. Recuerdo que le pregunté si era posible cambiar una que otra cosa más en mi relación y sus palabras le dan el nombre a este libro. Recuerdo que me dijo, claro que sí, todo es posible. Ángel. Te doy las gracias por escuchar el audiolibro. He contado muchos testimonios en el canal de YouTube, pero este en particular quería que fuera especial. No porque los demás no lo hayan sido, sino porque este fue el primer testimonio que pude observar en mi trabajo de psicología y coach de la ley de la Asunción. Fue la primera vez que alguien lograba una manifestación llevada por mi asesoría. Por eso es especial. Espero que este testimonio te ayude a entender que todo es posible, que puedes abrir los ojos espirituales para poder comprender que todo lo que sucede fuera no es más que la respuesta a tus deseos, a veces inconscientes. Que al que cree todo es posible, pero que primero debe creerlo así. Aurora experimentó una transformación increíble a medida que avanzaba en el trabajo interno, y tú también puedes hacerlo. Necesitas persistir y ser paciente, confiar en el proceso y entender que eres parte de todo y que todo eres tú, que somos la unidad del todo en todas partes, que si te conectas con esa fuente, todo cambia. Todo es posible porque ya es. Y es que no se necesita más que un poco de fe, pero mucha persistencia en tu estado emocional. ¿Por qué no se necesita mucha fe? A la viuda el profeta le preguntó, ¿qué tienes? Ella dijo, solo 2 gotas de aceite. Entonces el profeta le dijo que fuera a pedir todas las vasijas que pudiera, que fuera a sus vecinos, que consiguiera muchas. La fe es representada por las 2 gotas de aceite.
La persistencia en el hecho de ir a buscar las vasijas con sus vecinos, aun cuando no estaba segura de que lo dicho por el profeta era real. Quizá tú no tienes 2 gotas de fe. Bueno, incluso con una sola puedes lograrlo. Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, moverían montañas. Un grano pequeño. Si eres una ama de casa, conoces de sobra el tamaño del grano de mostaza. Bueno, esa es la cantidad para tu deseo. La otra parte solo es persistir en él. Como coach, me siento feliz sabiendo que con la enseñanza muchas personas han logrado darle la vuelta a sus problemas, que han logrado transmutar el dolor y lo han vuelto amor para sus vidas. Te animo a seguir adelante, a no perder el rumbo, a entender que si crees, puedes mover montañas. El Dios que camina con Aurora también camina contigo. Tienes un poder enorme, úsalo a tu favor y no en tu contra. Gracias por navegar en las páginas de este audiolibro. No importa si tu barca es de madera pequeña, un poco vieja o agrietada. Si dejas que Dios dirija tu pesca, cuando tires las redes al fondo, necesitarás ayuda por la cantidad de peces que vendrán en tu red. Vamos, inténtalo. Quizá un día tu historia pueda ayudar a muchos y quizá también me dejes compartirla en un audiolibro. Abrazos y bendiciones. Texto Aurora, autorizado. Texto Carlos, autorizado. Derechos reservados, Editorial Luz, Copyprac.